¿Cómo le va? Bienvenidos, gracias por estar del otro lado. Estamos en otro lugar, otra escenografía. No estamos en el piso del estudio, del canal de Cablevideo. Y después le vamos a explicar por qué elegimos este lugar. No es caprichoso, no es azaroso que estemos aquí. Pero comenzamos nuestro primer bloque siempre con alguna información. En estos días se supo que en diciembre se va a llevar a cabo en Buenos Aires la 11ª conferencia de organizaciones económicas del mundo, lo que se conoce como la Organización Mundial Económica. Todos los años se juntan los grandes popes de la economía universal en diferentes puntos del planeta. Toca este año, cuando ya culmine el 2017, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y uno sabe que cuando vienen estos representantes comerciales de las transnacionales y las multinacionales de todo el mundo, vienen a generar economías o políticas económicas que afectarán a todos los hombres del planeta. Seguramente vendrán representantes de mineras, de producción exportadora agropecuaria, con lo que significa eso para nosotros. Por eso tenemos un ojo puesto en lo que pasará en diciembre. ¿Qué va a pasar en diciembre? ¿Cómo responder a ello? Te lo presentamos en este video. Del 10 al 13 de diciembre de 2017, la Organización Mundial del Comercio realizará su 11ª reunión ministerial en Buenos Aires. Pero, ¿qué es una reunión ministerial de OMC? La Organización Mundial del Comercio representa el interés de las corporaciones transnacionales por liberalizar el comercio mundial y eliminar las regulaciones estatales. Es un organismo insignia de la globalización neoliberal. Tanto desde las organizaciones sindicales, campesinas, medioambientales, indígenas, estudiantiles, así como desde todo espacio de acción colectiva organizado en torno a la defensa de sus derechos, existe un llamado a detener la expansión de la OMC. No hay futuro, ni derechos, ni bienestar en los acuerdos que se realizan a espaldas de los pueblos y a favor de las corporaciones transnacionales. Así como dijimos no al ALCA junto a los pueblos de Latinoamérica en Mar del Plata en 2005, en diciembre de 2017 en Buenos Aires, hagamos sentir nuestro rechazo a la globalización neoliberal. Otra economía es posible. Otro mundo es necesario. Lo que decía el institucional, ese video que veíamos, seguramente diferentes instituciones, trabajadores, estudiantes, militantes ambientales, muy atentos a lo que se discuta allí, porque lo que suele discutirse en esos lugares cerrados donde están solo muy pocos representantes, que son los que manejan los hilos de la economía mundial, siempre repercute luego en cada uno de nosotros. Hoy tenemos diferentes entrevistas, tenemos miradas muy interesantes que te la presentamos en nuestro sumario. En Onda Verde visitamos la Feria del Libro para conocer algunas de las propuestas literarias y actividades vinculadas a la temática medioambiental. Entrevistamos a María Carman, doctora en Antropología Social, autora del libro Las fronteras de lo humano, quien nos cuenta sobre la perspectiva particular de su trabajo en el que abordan problemáticas ambientales y de exclusión social. Participamos del encuentro de Arte por nuestra casa común, un espacio en el que la música, la plástica, la poesía y la ciencia se unen para enviar un mensaje sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta. Entrevistamos a Paulina Riera y a Esther Yapur, miembros de esa agrupación, para que nos cuenten detalles de esa actividad. Y conversamos además con el doctor Andrés Atademo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad del Litoral, quien aportó al encuentro su mirada desde el conocimiento científico. Compartimos también un corto animado de Steve Kutz para reflexionar sobre nuestros irracionales patrones de comportamiento y sus consecuencias sobre el equilibrio ambiental. Tendremos como siempre las 3 luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana, y en nuestra agenda verde te contamos sobre los eventos más importantes vinculados con la ecología. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Ahí están todos los temas que tenemos preparados y presentados para el programa de hoy.
Y como te decíamos en nuestra apertura, hoy estamos en una escenografía distinta. No estamos en el piso del programa, no estamos en el canal, en nuestro canal de cable video. Vinimos a la recuperada ya desde hace un tiempo Estación Belgrano, aquella vieja estación de trenes que hoy nos sirve a los santafesinos y a gran parte de los habitantes de esta zona para juntarse a disfrutar de experiencias culturales y gastronómicas. La semana pasada se llevó a cabo aquí una nueva edición de la Feria del Libro, que organizan varias instituciones de nuestra ciudad, la Cámara del Libro Santafesina, el Gobierno de la provincia, la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe y el Centro Comercial, también de Santa Fe. Hubo aquí stand y además diferentes tipos de charlas. Y vemos con beneplácito que muchos talleres o algunas charlas estuvieron relacionados con la problemática ecológica, relacionados con lo medioambiental. Estuvimos en varias de ellas, hoy te vamos a traer algunas de estas entrevistas. La primera de ellas te la presenta nuestro compañero, nuestro amigo, a quien le damos la bienvenida después de un tiempo que estuvo ausente por problemas de salud, Juan Palomino. La Asociación Civil Capibara estuvo a cargo de la presentación del libro Las fronteras de lo humano, que escribió la antropóloga María Carman. Ella es investigadora del CONICET y viene trabajando desde hace mucho en lo que es naturaleza, ambiente y ciudad. Cómo se equipara la vida animal y la vida humana, es decir, cómo va perdiendo valor la vida humana y va adquiriendo valor la vida animal. Estos son algunos de los interrogantes que plantea la autora en su libro Las fronteras de los humanos y con ella dialogamos aquí en Onda Verde. En el libro básicamente trabajo la experiencia ambiental de dos grupos metropolitanos de Buenos Aires. Por un lado, los afectados de la cuenca Matanza-Riachuelo, que merced al fallo de la Corte Suprema de Justicia se ven obligados a mudarse por vivir demasiado próximos a esta fuente contaminante que es el riachuelo. Y por otro lado trabajo digamos, la cosmovisión de los movimientos proteccionistas en el Gran Buenos Aires y de cómo ellos también defienden al caballo y critican a los carreros que utilizan caballos para desarrollar su actividad laboral en los más duros términos. Entonces, en un caso tenemos una cuestión de sectores populares urbanos percibidos como víctimas ambientales por tener plomo en sangre, por su proximidad a este cauce contaminado. Y por otro lado, tenemos esta percepción hegemónica de algunos movimientos en contra de la tracción a sangre, de ver a los carreros como victimarios ambientales, vistos como personas que en apariencia le están causando un daño a estos caballos. Es interesante porque por un lado, digamos, desde el mundo de la ética, de la filosofía, del derecho, de las sensibilidades proteccionistas, digamos, hay una búsqueda de empatizar, ¿no? de igualación de los derechos de ciertos animales, no todos, sino los animales que tienen un sistema nervioso central y que por lo tanto también sufren y se consideran animales sintientes, y digamos, igualar la interioridad de esos animales, su posibilidad de sufrir, con la interioridad de los humanos. Pero al mismo tiempo se da la paradoja y la contradicción de que algunos de esos grupos en contra de la tracción a sangre no sienten que haya una contradicción entre defender esa interioridad común que tendríamos los humanos con ciertos animales y al mismo tiempo negarles esa interioridad, negarles la atribución de cultura a ciertos sectores sociales que ellos consideran indeseables, como por ejemplo el carrero. Cómo circulan, cómo se producen y cómo se consumen algunas representaciones de humanos que estarían más cerca de lo bestial, humanos que todavía hoy subsiste una concepción evolucionista, digamos. Hay como una visión del sentido común en donde habría humanos más dotados de cultura y otros que no, y digamos, y es una concepción de fines del siglo XIX.
pero que es increíble y extraordinario cómo eso subsiste en el sentido común, ¿sí? Y pareciera que lo único que nos une a esos sectores populares más vulnerables es el cuerpo, y el cuerpo de esos sectores populares, en muchos casos, desde estas miradas evolucionistas, esos cuerpos de los sectores populares son vistos como un estorbo, ¿sí? Como un estorbo en la vía pública, como un sobrepeso para el caballo. En el caso que yo trabajo de la cuenca Matanza-Riachuelo, como lo que decía el primer juez a cargo de la ejecución de la causa, como cuerpos que obstruyen la liberación del camino de Sirga, ¿sí? Y entonces me parece que es importante, digamos, contestar, impugnar esas visiones evolucionistas que todavía permanecen vigentes en muchos imaginarios sociales. Analizo mucho qué es lo que está sucediendo con las concepciones de lo humano, por ejemplo, desde el campo de la antropología de la naturaleza, ¿sí? Y también voy atravesando el libro con, digamos, muchas problemáticas contemporáneas en donde esta frontera entre lo animal y lo humano se va corriendo todo el tiempo por muchísimos motivos distintos. Por un lado, por una creciente sensibilidad de empatía con los animales por parte de, por ejemplo, sectores medios metropolitanos. Otro tipo de experiencias, por ejemplo, son las que, por ejemplo, en la Constitución de Bolivia y de Ecuador, son de las primeras constituciones en el mundo que están otorgando derechos a la madre tierra, ¿sí? Y que resulta muy innovador en el mundo del derecho, ¿sí? Y en donde, por ejemplo, se retoma la categoría del buen vivir de pueblos amazónicos o de pueblos andinos para intentar pensar cómo podemos construir otro tipo de vínculos, digamos, de una vida más armoniosa entre humanos y no humanos, ¿sí? Considerando ahí también los animales, las plantas, etc. Ahora, lo que yo trabajo en el libro es que no necesariamente esta apropiación de estas categorías innovadoras, ¿no? De pensar a la madre tierra como sujeto de derechos, etc., no necesariamente nos lleva a un proyecto más emancipador. En todo caso, tenemos que ver qué colectivo social está retomando esas categorías, con qué fines, con qué aspiraciones, si va a imponer esas visiones a otros grupos más vulnerables o no, ¿sí? Entonces no se trata solo de declarar, por ejemplo, a la madre tierra sujeto de derechos, sino ver qué usos, qué aplicaciones prácticas, porque en nombre, digamos, del buen vivir también se podrían estar implementando acciones de prohibición de caza y de pesca de sectores vulnerables, ¿sí? O en nombre del buen vivir también se pueden estar legitimando, por ejemplo, como sucede en la Amazonía ecuatoriana, prácticas de explotación de recursos donde viven comunidades indígenas, ¿sí? El libro hoy se presentó aquí en la Feria del Libro de la ciudad de Santa Fe. Si bien está cerrado y plantea interrogantes, ¿podemos sacar una conclusión o abre nuevos caminos para recorrer? Abre nuevos caminos para recorrer, básicamente. Y de hecho ahora sigo trabajando en varias investigaciones, en una con pescadores artesanales en San Clemente del Tuyú. Estoy también trabajando con una colega abogada santafesina, la cuestión de la orangutana Sandra en el zoológico porteño, que ha sido declarada recientemente sujetos de derechos no humanos. Digamos, esto abre un mundo de interrogantes antropológicos, filosóficos, éticos, que me parece interesante seguir recorriendo, en sociedades profundamente desiguales como la nuestra, por otra parte. Esta es María Carman, una antropóloga, estuvo en Santa Fe hablando sobre naturaleza, ciudad, medio ambiente y seguramente aprendíamos junto con Juan y con nuestra entrevistada María Carman sobre estos temas, la necesidad, la relación, sobre todo en ciudades como las nuestras, de vincular estas temáticas, de vincular estos tópicos. Momento de presentar la primera luz del semáforo y como siempre entonces voy al encuentro de Raúl. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo andás? Bienvenido. En otro lugar. En otro espacio, sí. No estamos en el piso, estamos aquí donde se llevó a cabo la Feria del Libro, porque tenemos varias entrevistas que hicimos en esta semana que los santafesinos disfrutamos de esta feria.
Pero como vamos a hablar de la primera noticia peligrosa, la noticia grave, que nos lleva muy cerca, a Arroyo Leyes, y que es un tema que ya hemos tocado. Otra vez tenemos que hablar de una escuela en Arroyo Leyes que fue fumigada. Así es, concretamente estamos hablando de la escuela número 30. Los vecinos vienen denunciando que se está fumigando en el establecimiento educativo. Fue esta semana, la semana anterior, siempre en época de cosecha o que se levanta la tierra, empiezan a volcar estos fluidos sobre estos lugares y afectando obviamente lo que es la salud de los que están ahí, personal docente, no docente y alumnos, por supuesto. De hecho, fue uno de los temas de estos últimos días. Esto que pasó en Arroyo Leyes también pasó en Entre Ríos, pasó en Concepción del Uruguay, pasó en el norte del país. ¿Y cuántas escuelas hay que no nos enteramos? Es un tema grave, es una noticia peligrosa, por eso la ubicamos en nuestra primera luz del semáforo, que es la luz roja. Los vecinos de Arroyo Leyes insisten con las denuncias sobre la fumigación con agrotóxicos en zonas habitadas. A metros de la escuela número 30 hay campos que son fumigados sin respetar la distancia indicada por la ley. Los vecinos autoconvocados hace tiempo vienen denunciando y tratando de poner en evidencia lo que está pasando con las fumigaciones. Sus intenciones son que paren las fumigaciones ilegales que se dan en el ámbito de la escuela y en el planteo urbano de esa localidad. Estamos en el centro neurálgico de Arroyo Leyes, muy cerca de la comuna, del centro de salud, de la Defensoría del Pueblo, pero además también de la escuela 30, la escuela tristemente célebre escuela fumigada de Arroyo Leyes, también cerca de la escuela y de un comedor que funciona los fines de semana. Aún persisten las fumigaciones de manera intensa en todo Arroyo Leyes, muy cerca de todos estos lugares sensibles en lo que te nombro. La escuela está pegado al campo, digamos. Nosotros decíamos que estaban fumigando en la ventana de la escuela. Así que estoy pensando, viene alguien de la zona enfermo, tiene alergia, pongamos. Sí. Viene al centro de salud, lleva a los chicos a comer, va a la parroquia y va a la escuela. En el medio lo fumigan. En el medio lo va fumigando. Y si quiere hacer la denuncia se acerca a Defensoría y también lo fumigan un poco más. Y si quiere hacer algún tipo de acción administrativa en la comuna, también lo están fumigando. Realmente esto como para ponerle un poco de humor, pero es triste y trágico ver cómo fumigan muchas veces a la luz del día, sin ningún tipo de control, sin tener en cuenta los vientos que tienen derivas y que muchas veces estando aquí en esta zona de uso civil intenso, se sienten los olores de los químicos y también de los abonos que se suelen estar poniendo. Una vez más tocamos este tema, una vez más los vecinos organizados. Claro, esta es una punta del conflicto. ¿Qué pasa del otro lado? Y del otro lado no hay ningún tipo de respuesta. Ese es el problema también, ni por parte de la comuna, ni por parte del Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Salud. Los vecinos son los únicos por este momento que siguen luchando junto con las autoridades escolares. Pero después, más allá de eso, no hay ningún tipo de respuesta. Preocupación en, como decía Raúl, en los padres, en los chicos, en los docentes, en el personal administrativo, en el personal no docente, en todos, menos en aquellos que tienen que hacer o generar algo. Por eso, esta semana inclusive salió un comunicado de ANSAFE, el gremio que nuclea a los docentes oficiales de las escuelas públicas de la provincia, preocupados porque una vez más nos engañaron. En la paritaria, el gobierno de la provincia y el gremio acordaron, entre otros temas, tener un protocolo para escuelas fumigadas. Lo acordaron nuevamente, no es la primera vez que esto sucede, y una vez más pasó el año y el gobierno, el Ministerio de Educación en este caso, no llevó a cabo el protocolo. Por eso lo ubicamos en la luz roja. Y con esta luz roja cerramos nuestro primer bloque del programa. Pequeño corte comercial. Cuando volvamos tenemos más entrevistas de lo que pasó este último fin de semana en la Feria del Libro aquí en la ciudad de Santa Fe. Estudio Jurídico Ricardo Gundren y Asociados. Confianza, prestigio y trayectoria. Estudio Jurídico Ricardo Gundren y Asociados. General Paz 6009. Teléfono 154 479 746 Santa Fe.
Segundo bloque del programa, y como lo veníamos anunciando, lo veníamos prometiendo, tenemos más testimonios que pudimos recolectar en la Feria del Libro, la última Feria del Libro que se llevó a cabo aquí, en la estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Hubo uno de los últimos días una apuesta muy interesante en la planta alta de este salón, de este lugar. Allí hubo un grupo de santafesinos que ya han formado parte de nuestro programa, que estuvieron haciendo una especie de, es difícil catalogarlo, no es taller, pero es un encuentro donde se unieron diferentes saberes, diferentes oficios. Se llaman Arte por Nuestra Casa Común y tuvieron la feliz idea, la bella idea, de poder convocar a un panel donde desfilaron poetas, músicos, fotógrafos, artistas plásticos, cantantes y también científicos. La necesidad de unir el arte y el saber científico para hablar de cómo cuidar nuestro planeta, cómo cuidar el medio ambiente. Estuvimos en esa charla, hablamos con algunos de ellos. La primera entrevistada, Paulina Riera. Estamos con Paulina Riera, terminó Arte por una Casa Común. ¿Qué es Arte por una Casa Común? Arte por nuestra casa común. Nuestra casa común es nuestro planeta. Nosotros no somos grandes católicos, pero leímos la encíclica del Papa Francisco y él hace un llamado a los artistas, sobre todo porque dice que tenemos una sensibilidad especial como para llegar al corazón de la gente que sabe los problemas ecológicos que tenemos, pero no tiene a veces esa decisión, que el empuje se le puede dar el artista despertando la sensibilidad. Entonces nosotros lo que hacemos es juntar, empezamos con los escritores, empezaron escribiendo poemas, pequeñas prosas, después trajimos a los músicos, le pusieron música, los cantamos, después vinieron los fotógrafos y se fue juntando gente que hacía distintas expresiones y hoy vimos algo de teatro, que el monólogo de Di Bernardo, ¿no es cierto? Algo de todas las artes y culminamos con la pintura del cuerpo de una chica, que es el body art, que usa, ¿no es cierto?, el mismo cuerpo, que aparte ella vive el poema y lo representó con los movimientos. La ciencia forma paradigmas, cambia pensamientos, ¿el arte? También, pero nosotros por eso este año veíamos que con el arte solo despertábamos la sensibilidad, pero nos faltaba la ciencia. Nos faltaba la información que aporta. Entonces, intercalándolo, fuimos logrando despertar la sensibilidad y dar información. Y bueno, y en ese juego de ir y venir, creo que se entretejió algo importante para más de 2 horas. Que quede en la gente. Más de 2 horas de espectáculo seguido. ¿Y cuánto tiempo preparándolo? Medio año. 6 meses preparando esto, ¿no? Bueno, ¿contenta con la respuesta de la gente? Muy contenta, la gente se quedó hasta el final, nadie se iba, era realmente mucho interés, mucha preocupación, sobre todo las preguntas que hacía. Y bueno, yo creo que eso nos da esperanza a nosotros para pensar que el cambio es posible. Paulina Riera hablándonos de la necesidad de poder charlar, discutir, debatir, crecer juntos, cómo unir diferentes experiencias para generar acciones concretas para cuidar nuestro medio ambiente. Tenemos mucho más material sobre esta jornada o estos diferentes tipos de charlas que se presentaron en la Feria del Libro. Lo vamos a dejar para después porque es momento de presentar la segunda luz del semáforo. Es la luz amarilla, aquella que, claro, que nos dice no pases, frená o pasá con mucho cuidado. Es una noticia que está a mitad de camino y que nos lleva a la ciudad de Paraná. Hay que cruzar el túnel nada más. Hay que cruzar el túnel o ir por la balsa, que es una linda experiencia la de cruzar el río Paraná en balsa. Llegamos a la ciudad de Paraná, pero nos encontramos que un grupo de ciudadanos están preocupados y se manifestaron para defender un rincón, un espacio verde. Un espacio verde porque se quiere instalar un polo tecnológico. Concretamente es en el Parque Nuevo, los vecinos se oponen a esta iniciativa de lo que es el municipio junto con la provincia de
formar en este lugar un polo tecnológico. Los vecinos autoconvocados dicen que van a presentar un recurso de amparo si no tienen ningún tipo de respuestas. Por ahora se manifestaron y vamos a ver qué sucede la próxima semana. Seguramente no es que estén en contra del avance tecnológico, el problema es dónde hacerlo y cómo hacerlo. Y como hubo una manifestación y habrá que esperar la respuesta, Raúl inteligentemente lo ubicó en esta segunda luz del semáforo, que es la luz amarilla. Vecinos autoconvocados de Paraná, en defensa del Parque Nuevo, se manifestaron frente a la municipalidad. Solicitaron a los ediles no avalar que se destinan 9 hectáreas del paseo público para la creación de un polo tecnológico. Las 9 hectáreas en cuestión forman parte de un terreno de 92 hectáreas protegidas por ordenanza municipal. La ordenanza fue promovida por iniciativa popular con un aval de 13.000 firmas. Los funcionarios pretenden derogar esa ordenanza como primer paso a una enajenación del parque. Los ambientalistas indicaron que debiera ser el intendente el que derogue la norma, pero no creen que eso suceda. Ante esta situación, si se llega a ratificar la iniciativa en los próximos días, será la sociedad la que interponga un recurso de amparo. Desde el gobierno provincial afirmaron que esta actividad no contiene contaminación y hace uso de las nuevas tecnologías, potenciando la inteligencia. Bueno, este lugar, este espacio verde, tiene 92 hectáreas. Sí. Son 9 las que quieren utilizar, las que quieren proteger los vecinos. ¿Qué es lo que se piensa instalar en estas 9 hectáreas? Son varias las empresas que se instalarían acá, todas relacionadas al desarrollo tecnológico, por ejemplo, también al desarrollo de programación, biotecnología, desarrollos en centros de computación. Es una iniciativa interesante que generaría trabajo a la vez. Claro. El problema es dónde lo quieren instalar, como siempre decimos, esta brecha que hay entre la tecnología y los espacios verdes. Que pueden convivir tranquilamente. Pueden convivir, pero el tema es... Claro, nadie está negando el avance, ni mucho menos, como bien decía Raúl, el lugar. Y, por ejemplo, algunas precisiones. ¿Qué hacer con la basura electrónica que se va a generar en estas 9 También. hectáreas? Por ejemplo. Por eso festejamos y aplaudimos la preocupación de nuestros hermanos paranaenses en defender esas 9 hectáreas de un pulmón, de un rincón verde que tiene esa bellísima ciudad Importante de Paraná. rincón. Sin Son lugar a 92 dudas. hectáreas, nada más y nada menos. 9 es lo que se quiere ocupar. Momento de presentar una nueva entrevista, Raúl. Estuvimos aquí Sí. en el primer piso de esta estación recuperada. En la sala 5 se llevaba a cabo esta serie de charlas donde se unió esto que estamos hablando, tecnología por un lado o ciencia por un lado y defensa del medio ambiente. La institución que lo organizó tiene varios de motores. Paulina es una de ellas. Esther Yapur, una amiga del programa, es otra de las convocantes y con ella también hablamos. Esther, vos también formás parte de Arte por Nuestra Casa Común. Sí, señor, desde el comienzo. Y fue una idea que nació, como decía Paulina, nos compramos el Laudato Si, porque pensamos que era un estímulo para avanzar con un lenguaje a lo mejor menos agresivo y más amplio. Y bueno, esa fue un poco la idea y nos pusimos a trabajar, por supuesto. ¿Cuánto tiempo hace que funciona este grupo? Este grupo es del año pasado. Del año pasado. Del año pasado. Lo empezamos a trabajar muy temprano y bueno, se fue sumando gente, fuimos encontrando amigos, algunos que estaban interesados, que descubrieron ese trabajo por nosotras y bueno, se fue generando esta inquietud y cada vez con más ganas. Este año fue una manera diferente de presentarlo, pero porque bueno, empezamos a avanzar, digamos, en cuanto a comprender que lo que pasa en la naturaleza necesitamos tener para luchar en defensa de la naturaleza el conocimiento científico. Bueno, eso lo vinimos aprendiendo, los que veníamos muchos años antes de vincularnos con CEPRONAT.
y con Sempronati, aparte con todos los encuentros que se hacían, y vos te debés de acordar, cuando en las librerías, por ejemplo, recuerdo en Palabras Andantes, sí. Me acuerdo también de Betanín, cuando organizabas con La Verdecita, encuentros con distintas personalidades que investigaban cosas que te impactaban. Por ejemplo, sí. A mí me impactó lo de Gastre, la lucha de los compañeros de Gastre, una lucha increíble, cómo empezaron ellos, editando un libro, no conocían nada de lo que pasaba con toda esa lucha tan grande en el sur para no permitir que se haga el repositorio de residuos nucleares en la Patagonia. Bueno, y ¿cómo empezaron? Y bueno, empezaron como todo, ¿no? Empezamos de a poquito y tratando, por supuesto, de estar siempre informados de buenas fuentes, ¿no? Y parecen dos disciplinas tan divorciadas, sí. Una tan fría, tan encerrada en el laboratorio, claro. Y otra tan abierta, y sin embargo hoy se demostraron que pueden, que deben caminar juntos. Que debe ser. El doctor Carrasco decía, hay que salir del laboratorio, ¿no? Bueno, lo mismo Medardo Ávila, la conocimos también a la compañera de Ituzaingó de Córdoba. Bueno, claro, todas esas cosas, y después, bueno, en los viajes, ¿no? Claro. Que fuimos conociendo los pueblos. Yo, por ejemplo, me vine impactada de San Justo, estuvimos el sábado pasado con compañeras y compañeros que estaban enfermos. Una compañera que perdió su esposo y su hijo en 2 meses, 3 meses. El compañero que era de la organización de ANSAFE también dice, yo nunca tuve nada y de pronto tengo asma y de pronto no me sale la voz. Y entonces cuando vos empezás a escuchar los testimonios del sufrimiento de los pueblos, ¿cómo no vas a estar, no? Eso te conmueve. Y entonces, bueno, creo que este camino es largo, no es fácil. Estamos luchando contra los grandes monopolios internacionales, no es tan simple. Los gobiernos comprometidos con esos intereses nada resuelven, no ven más allá que el cuartito que tienen en las cámaras y después se toman las vacaciones. No son todos, pero en general. Cerraste con algo de Galeano, cerraste el encuentro con claro, Galeano. El querible Eduardo Galeano. Pequeña síntesis de lo que dijiste. Claro, que él decía siempre que la naturaleza no es ni sorda ni muda, siempre nos responde. Y cuando uno la agrede, con más razón, ¿no? Que es lo que vivimos. Asumamos la lucha por la esperanza. Arte por nuestra casa común. Es este grupo de santafesinos que organizó esta actividad y que organiza tantas actividades que están tan preocupados y ocupados por cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Cuando volvamos del corte, que vamos a ir ahora, es un corte muy pequeño, vamos a estar hablando con la pata científica que estuvo también en esa exposición, en esa charla, para ver si es posible unir tecnología, saber científico, buen vivir, confort y sin por eso tener que perjudicar a nuestro entorno. Todo eso vamos a hablar después de esta pequeña pausa comercial. www.municipales.org.ar. Toda la información de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe en un solo sitio web. Tercer y último bloque de nuestro programa de hoy, y como te lo prometíamos anteriormente, en esta serie de charlas que hubo en la organización dispuesta por los amigos de Arte por una Casa Común, estuvo también alguien que hemos consultado en más de una oportunidad para conocer algunos temas vinculados con la ciencia y el medio ambiente. Se llama Andrés Atademo, es científico, forma parte del equipo que lleva a cabo
otro gran amigo de nuestro programa, el doctor Rafael Lasmanovich, junto a la doctora Petzer y al licenciado Agustín Basó, que hace muy pocos programas también pasó por nuestras cámaras. Forma parte del grupo de ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Y la verdad que presentó una charla tan interesante como por momentos temerosa. Nos dio miedo lo que Atademo nos mostró en esta charla con algunas imágenes que trajo acompañadas en un PowerPoint. Cuánto de la desforestación, de las inundaciones, de la cantidad de veneno que se tira en nuestros campos, de las malformaciones congénitas que se generan en algunas especies y también en los seres humanos, tienen que ver con la mano del hombre. Cuánto de lo que sufrimos habitualmente, inundaciones, calores exasperantes, fríos en épocas del año que no son normales, tienen que ver con la mano del hombre, una mano del hombre despreocupada, desinteresada, inconsciente, por momentos hasta perversa en nuestro medio ambiente. De eso habló Andrés y cuando terminó la charla pudimos hacerle una entrevista a algunos de los conceptos que compartimos con el doctor Atademo. Andrés, bueno, terminado el acto, ¿qué te pareció? Hermoso, la verdad que fue un desafío bastante espectacular porque nunca sentí la posibilidad de hacer esto, ciencia, arte, poesía y cómo interaccionar, ¿no? Interesante lo de unir el saber científico con lo emocional, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, es hecho, muchas de las pinturas que se expusieron y de los poemas tienen esa parte emocional y que es un reflejo de lo que estamos padeciendo o que, bueno, nosotros los investigadores vamos descubriendo cada vez más, ¿no? Y que parecen irreconciliables y que, sin embargo, cuando se juntan, son interesantes. No, por eso creo que me quedé con una frase de Einstein que decía ahí, bueno, todos los científicos tienen ahí partes de un artista y de un poeta dentro suyo, y bueno, qué mejor esto de poder interaccionar. Hablaste de varios temas de contaminación, de deforestación, de agrotóxicos, de los plásticos. Pequeñísimo resumen de lo que hablaste para la gente que no pudo venir. Bueno, hablamos un poco de lo que estaba pasando a nivel Argentina, con nuestros bosques, que cada vez son pocos, van quedando, se sigue desmontando, amén de que existe una ley que se prohíbe, y obviamente el desmonte lleva aparejado un aumento de la superficie de siembra, y el aumento de la superficie de siembra, aunque no quisiéramos, lleva implementación de un montón de agroquímicos que se aplican. Un poquitito hablé también de los nuevos contaminantes, estos derivados de la medicina, como puede ser los derivados de diclofenac, ibuprofeno y un montón de otros contaminantes. Es muy amplio, pero por lo menos hablamos de eso. Y bueno, y contarle un poquitito de lo que desde la cátedra de ecotoxicología y ecología venimos haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Interesante trabajo, bueno, el tuyo, el de Rafael Lasmanovich, lo nombraste Andrés Carrasco, y cómo todo este tipo de contaminación genera malformaciones en especies que tienen un, corregime si me equivoco, metabolismo similar al nuestro. Sí, por supuesto, es decir, yo lo que digo, los anfibios son nuestros canarios de las minas, algo le está pasando a ellos y bueno, eso también nos va a pasar a nosotros, por lo menos ellos son la alerta temprana de que algo está pasando en el ambiente. Obviamente por ahí es muy complicado decir, bueno, si a ellos le pasa, pero bueno, algo le está pasando a ellos y algo seguramente nos afectará y nos está afectando, lo estamos viendo. Hay que hacer un poco más de estudio en cuanto a lo que es la parte humana, que hay varios estudios de otros investigadores, pero bueno, habría que implementar más para ver. En este panorama todo está perdido, hay salida, es difícil. No, yo creo que hay salida. Por un lado, esta es una salida, por ejemplo, tratar de concientizar a la gente de lo que podemos hacer desde nuestro humilde lugar, qué podemos hacer como para ir cambiando esto y yo tengo fe, a veces las pierdo, pero yo digo que bueno, hay que tener fe y hay que tratar de esto, de dar a conocer las cosas que se descubren, que se saben, que se producen para cambiar. Y nosotros como ciudadanos, no yo como científico o como docente, sino como ciudadano, ¿qué podemos hacer a la hora
de nuestras actividades, ¿no? Tratar de tener por lo menos el menor impacto en nuestro hogar. Las dos miradas tuvimos, ¿no? La mirada de aquellos que, impulsados por el corazón, por el arte, por la pasión vinculado con lo artístico y su preocupación por cuidar nuestra vida. Y la otra mirada, la mirada de la ciencia, en este caso la de Andrés Atademo, a quien mucho le agradecemos su disponibilidad para la entrevista, hablando de la necesidad de un saber científico más digno, un saber científico que nos cuide, que nos proteja, que pueda pensar en el presente, pero también en el futuro. Nos pareció una síntesis muy interesante la que se vivió y por eso quisimos compartirla hoy con ustedes. Ya casi en el epílogo, casi en el final del programa, momento de presentar la tercera, la última luz del semáforo, es la buena noticia. La que siempre queremos llegar a esta parte del programa para poder compartirla con ustedes es la luz verde, Raúl. Cuesta mucho conseguir. Cuesta mucho, sí. Usted la hace esto, así que no sé, ¿no? Entre tantas malas, sí, ¿no? Aparece alguna lucecita a lo último. Y la que es buena, la de hoy, nos lleva imaginariamente al sur de la provincia, nos lleva a los Pagos de la Sole. Así es, Arequito, ¿no? Arequito, ahí viene el sur provincial. Y una muy buena acción hecha por un ciudadano. Así es, decidió junto a su familia donar tierras. Donar tierras para aquellas personas que no tienen por ahí la disponibilidad de un terreno, o la posibilidad de construir casas. Junto a ello, buscó a bioconstructores, a arquitectos y diseñaron también casas ecológicas a muy bajo costo. Un barrio ecológico. Un barrio ecológico quieren hacer junto con su madre, su pareja y los vecinos que se quieran sumar a esta iniciativa. Mirá qué interesante, la unión de solidaridad con bien común, con cuidado del medio ambiente. Es una idea llevada a cabo en Arequito y es nuestra última luz del semáforo, es la luz verde. Ricardo Kulusik es el protagonista. Junto a su madre buscan brindarles oportunidades a quienes no la tuvieron. No es un proyecto subsidiado por el Estado ni por el sector político. El terreno donde vive actualmente Ricardo le alcanza y le sobra para tener su casa. Entonces decidió donar espacios y crear un barrio ecológico. Desde la cabeza y el corazón de una madre y su hijo surgió la idea de edificar casas ecológicas que cuestan mucho menos que las convencionales. Ricardo y su pareja se contactaron con bioconstructores y arquitectos. Les dijeron que con alrededor de 40.000 pesos iban a tener su casa con cimientos de cemento, paredes de materiales ecológicos y techos de zinc con aislantes. Cuando se dice que esto es un rancherío, se quiere mantener al esclavo en su lugar y que siga pidiendo créditos, reflexionó Ricardo. Además de su casa y la de su madre, en la media manzana situada en Arequito se donaron 5 terrenos de 20 metros por 40. Mediante escribano, se aclara lo que corresponde a cada propietario para que con el tiempo se inicien las construcciones. En un momento de mucho egoísmo, de pensar en uno mismo, este señor piensa no solo en el otro, que ya por sí vale mucho, sino también que piensa en cómo cuidar nuestro entorno. Formar un barrio ecológico en estos tiempos donde se construye tanto, se construye para tan pocos, muchos edificios, muy individualista todo. Formar un barrio ecológico es una gran idea y es una iniciativa que no vemos a cotidiano. Y por eso la ubicamos en esta luz del semáforo, en la verde, en la muy buena noticia. Hoy tuvimos un programa donde vinculamos el arte con la ciencia, el arte con el medio ambiente, el arte con la ecología. Lo que viene ahora, de alguna manera, también nos ayuda, nos invita a unir el arte con el medio ambiente. Encontramos un dibujo animado, un corto animado, muy interesante, hecho en este caso con las animaciones de alguien que ya pasamos algunos materiales de él. Te vas a dar cuenta por
los trazos del dibujo, que son muy, muy de él. Se trata de Steve Kutz, que es un realizador de cortos animados y que generalmente nos deja alguna enseñanza, nos hace pensar cuánto de la sociedad de consumo hay en lo que hablamos generalmente aquí nosotros. Hoy hablamos de basura electrónica, hablamos generalmente de basura, hablamos de obsolescencia programada, de esos materiales que uno va a comprar y que saben que tiene una vida. Uno sabe que compra un celular, un televisor y que en algún momento dura un tiempo. Vamos a tener que comprar otro. Pero además nosotros parece que no podemos vivir si no tenemos ese último elemento tecnológico. Bueno, estamos enfermos de consumismo y lo queremos pensar a esta temática con este interesante corto animado. New shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. A new iPhone 6. Get yours today. New, better. The new iPhone 10. The new iPhone 10. Buy today. iPhone 15. New iPhone 16. Buy it today. New iPhone 17. Buy it now. New iPhone 18. Buy it today. New iPhone 19. Buy it today. 21. 22.
¿Le parece exagerado? Piénselo un poquito. Quizás no sea tan exagerado. Quizás haya en la mano artística de este corto animado, haya algún tipo de extralimitación. Pero en su esencia básica, en el mensaje que se quiere dar, cuán enfermos estamos de consumismo y cómo aprovechan ellos, cómo aprovechan algunos esta patología que tenemos cada uno de nosotros de no poder vivir si no tenemos lo último. Y a veces no pensamos cuánto nos afecta esto en nuestra vida, en el presente y también en el futuro. Que nos sirva para pensar, que nos sirva para discutir, para charlar con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros pares, cuán responsables a veces también somos cada uno de nosotros en esta enorme cadena de consumismo y de vorágine siempre en el consumo. Momento de presentar la Agenda Verde. Digo, aquellos eventos, aquellas instituciones que organizan algún tipo de actividad, te la resumimos en este espacio ya tradicional de nuestro programa, en la Agenda Verde. En su 24º año de encuentros, el ciclo de Ecología de Rosario presenta este lunes 25 el documental En Defensa Propia, un trabajo audiovisual que sintetiza los 10 años de la campaña Paren de Fumigarnos. Con la presencia del equipo de realizadores y Carlos Manesis del CEPRONAT, la proyección comenzará a las 20 en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, ubicado en Avenida San Martín 1080 de la ciudad de Rosario. El lunes 25 de septiembre en Paraná, el grupo Por la Libertad de los Ríos organiza su 6ª jornada educativa, conmemorando el Día de la Libertad de los Ríos por los 20 años de la sanción de la ley antirrepresas. Habrá paneles, debates, intervenciones artísticas, talleres y participación de escuelas primarias y secundarias. Las actividades se realizarán el lunes 25 de 9 a 16 en la Sala Mayo de la Costanera de Paraná. En la agenda, entre tantos eventos, te presentábamos de lo que vamos a ser protagonistas nosotros. Bueno, si estás viendo este programa en su primera emisión, la del domingo, mañana, lunes, que vamos a estar en Rosario, justamente presentando nuestro documental En Defensa Propia. La semana que viene vamos a contarte y vamos a traerte algunas imágenes de lo que vamos a vivir dentro de muy pocas horas en la ciudad de Rosario, en este evento que organiza nuestro amigo Sergio Rinaldi. Momento del final, algunos pocos minutos para reflexionar sobre lo que hablamos hoy. Hablamos de lo que sucedió en la Feria del Libro aquí en la ciudad de Santa Fe, varios actos donde la temática ambiental estuvo presente. ¿Y cuánto nos alegra esto? ¿Cuánto nos reconforta que en los espacios culturales, colectivos, gratuitos, la gente esté pensando en cómo hacemos para defender el medio ambiente? Es una preocupación, una ocupación, y bienvenido sea que existan estos espacios. Hablamos de algunas cosas, hablamos de la necesidad de concientizarnos y hablamos también de la necesidad de que el Estado genere políticas, porque lo que decimos siempre, si las instituciones medioambientales, si los ciudadanos preocupados por el bien común y el presente y el futuro, generan actividades, actitudes, alcanza y ayuda, pero no va a alcanzar nunca si quienes tienen que generar las políticas públicas para defender nuestro contorno, nuestro contexto, nuestro medio ambiente, no lo hacen. Y de eso también hablamos hoy, ¿no? Diferentes expositores en nuestras entrevistas dejaron también latente su preocupación por generar políticas públicas que genere esto. El saber científico y el arte por un lado. Con Berseñasi hablamos en más de una oportunidad del saber científico vinculado con la ciencia digna, lo que tuvimos en el programa de hoy. Arte y ciencia, la ciencia digna preocupada por el bien común. Con estas ideas muy pequeñas hoy, muy breves, nos vamos. Nos despedimos tan solo por 7 días. Dentro de una semana volveremos a encontrarnos en un nuevo programa de Onda Verde. Gracias por todo. Hasta la semana que viene.